antes del día 5 de julio, estamos preparándonos para unas elecciones generales en la República Dominicana. Si lo está escuchando después del 5 de julio, que esto forme parte de la historia comunicativa de parte de nuestra agencia para que conste lo que nosotros hemos estado viendo y que queremos en el plano de las ciencias políticas y de la doctrina social de la Iglesia poner algunos puntos claros, también analizando realidades que han vivido otros países y que se ha vivido en Europa. Por eso hemos hoy invitado a un estimado amigo que venimos siguiendo hace tiempo en las redes sociales desde las ciencias políticas, el señor Joseph Miró, al que le doy enseguida la bienvenida y el agradecimiento en el nombre del presidente de esta agencia de prensa y de la Sociedad de la Palabra Multimedia, Su Excelencia Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Joseph, un honor y de verdad muy agradecido de que hayas aceptado nuestra invitación. Al revés, el honor y la satisfacción es mía. Además, Santo Domingo es uno de los países de América Latina con el que nunca he tenido contacto directo. Pero que cuando era joven yo, esto es decir, en la prehistoria, recuerdo una intervención en Berlín de la Unión de Jóvenes Demócratas Cristianos. Estoy hablando de los años 70. La intervención más vibrante que oí, y que en parte aún la tengo grabada, era de un dirigente de Santo Domingo. Y dije, caray, qué perfiles políticos tan potentes tienen en este país. Y hasta ahora. Pues muchas gracias. Enseguida empezaremos contigo. Presento también quienes nos acompañan en este Zoom. Está Kirsis, la arquitecta Kirsis de los Santos, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de los Laicos de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Bienvenido, Kirsis. También se encuentra Luis Manuel Gómez Gatón, es escritor y colabora con nosotros en la Agencia Católica de Prensa Palabra Multimedia y también es encargado de la Pastoral de Multitudes en una de las vicarías de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Bienvenido, Luis Manuel. Y luego estarán con nosotros compartiendo otros hermanos. Mercy Núñez de Avilés es la secretaria nacional de la Pastoral de la Vida en la Conferencia del Episcopado Dominicano, ha sido desde el Movimiento Familiar Cristiano y otras entidades de nuestra iglesia, ha estado en la lucha por la vida, acompañando estos procesos políticos, incluso inmersa en el Congreso Nacional desde hace más de 30 años, cuando el aborto empezó a hacer sus primeras entradas en el Congreso a través de los códigos de salud, y conoce la historia política que ha llevado ese movimiento antivida. Y con ese conocimiento hemos podido trazar las estrategias para mantener una defensa desde el punto de vista legal también y acompañando un movimiento político de un hermano de un partido, y él es del Opus Dei, el licenciado Pelegrín Castillo, que ha sido diputado en 4 ocasiones, ha sido candidato presidencial, y Mercy estuvo el año pasado en las elecciones pasadas, siendo candidata a diputada. Así que bienvenida también a Mercy. Está también José Armando Tavares, es el director del grupo Tomás Moro, un grupo de cristianos en la vida pública, en la vida política, que también motivó Monseñor de la Rosa y Carpio, y es Monseñor de la Rosa el presidente del grupo Tomás Moro. José Armando es rector del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, es un tecnólogo informático como este servidor, somos colegas, y lleva adelante el tema de este grupo que se orienta sobre todo a la formación política de aquellos cristianos que quieren entrar en la vida pública, y entrarán otros hermanos que presentaremos en la medida que llegan. Así que empezamos enseguida este diálogo conversatorio tipo café, Joseph, no es nada de una estructura difícil, aquí podemos conversar. Si alguien quiere hacer alguna acotación, levanta la mano y le pasamos la palabra, o si Joseph necesita que alguno de nosotros refuerce con alguna pregunta, pues vamos a conversar durante 45 minutos, 1 hora sobre este tema. Quisimos invitar a Joseph porque es politólogo,
pertenece a la Pontificia Academia para los Laicos, entre otras cosas. Cuando estuve buscando su línea en Wikipedia, hay bastante información. Es escritor, profesor, y hay dos iniciativas muy importantes que Joseph lleva adelante. Es el director de eChristians. En la medida que él habla de eChristians, pondré las imágenes de la página web para que vean cómo ese portal y esa iniciativa también es de católicos en la vida pública, y por eso vamos a compartir lo que ha vivido desde las ciencias políticas en España, la situación de Europa, los embates de las políticas globalistas, para ver cómo nosotros todavía tenemos tiempo de no entrar en alguna de esas situaciones en las que ya otros países entraron y que es muy difícil ahora echarse para detrás, en medio justo de muchas personas que quizás al ver este video tomen la decisión final de su voto sea un voto consciente y que vaya de acorde a sus valores como cristiano, pero su voto que sea un voto ciudadano y basado en las verdaderas políticas, como lo pide la doctrina social de la Iglesia, basadas en el bien común. Así que te paso enseguida la palabra, Joseph, para que compartas con nosotros esa experiencia que tienes allá en España. Solo una reflexión, la introduzco al hilo de lo que hace un momento antes de que empezáramos a hablar, digamos en el precalentamiento, decía Luis Manuel. La cuestión central en este debate, en este proceso histórico de sustitución radical de unos valores por otros, es la pugna por la construcción del relato. Quien construye el relato acaba ganando políticamente. Y se pueden dar circunstancias en que la situación política parece óptima, pero de repente, en unos pocos años, empieza a cambiar. Y empieza a cambiar además con una dinámica que yo creo que es común a la mayoría de países. Se introduce el criterio de los derechos, es decir, se dice los que se oponen al aborto, los que se oponen al matrimonio homosexual, los que se oponen a este tipo de cuestiones están contra los derechos de las personas. Y entonces sitúan este debate a nivel de los derechos. Si no, el relato que se construye no toma en consideración este tipo de hechos, acaba siendo un debate en el que la posición cristiana adopta una postura de reacción o de no, en lugar de ser capaz de explicar de forma propositiva, de forma positiva, el por qué es mejor. En esta dinámica también hay una ganancia de posiciones paulatinas. En el caso de España yo creo que esto en el aborto es evidente, pero en otros países de Europa, como Alemania, también se ha dado. El aborto aparece primero como un mal menor, es decir, hagamos unas excepciones porque hay unas situaciones que realmente son dolorosísimas y existe mucho sufrimiento y hay que resolverlo. Esta fue la primera ley del aborto en España, una ley de supuestos en la que el que tenía de nacer era portador de determinados derechos y la ley se montaba como una colusión de derechos entre el derecho a la madre, el derecho a la vida de la madre, por ejemplo, y el derecho que era portador el nasciturus. Pero cuando esta ley estuvo asentada y fue además un coladero y dio lugar a múltiples abortos, una cantidad ingente porque los supuestos no fueron respetados, se produjo un cambio de ley. Este cambio de ley fue motivado por que no voy a entrar a explicar con detalle, con la primera condena por aborto ilegal que se produjo en España, que la llevamos nosotros como consecuencia de una querella que presentamos contra el titular de una serie de clínicas, el doctor Morín. Marcó un principio de inseguridad para ellos y se llevó a la actual ley. En la actual ley el aborto ya no es un mal menor. Ha desaparecido
para todo. No existe el que ha de nacer, no hay nada ahí, y solamente existe un derecho, que es el de la madre, que es perfectamente absoluto durante las primeras semanas de vida y muy amplio en las posteriores. Por lo tanto, y termino esta entrada, la construcción del relato y la atención al desarrollo que se produce en este relato en el terreno de las ideas, de cómo se va pasando de un primer aspecto donde el sentimiento juega mucho, la persona que sufre, hasta una fase superior, digámoslo así, un estadio superior, donde lo que se afirma con rotundidad es el derecho. Aquí influye el lenguaje, evidentemente. No es lo mismo hablar del aborto que la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio homosexual que el matrimonio igualitario. El lenguaje, quien se apropia del lenguaje acaba ganando. Y estas ideas que configuran el relato y estas concepciones, estas palabras que también lo configuran, acaban constituyendo el marco de referencia dentro de una sociedad en el que la mayoría de las personas analizan los hechos, forman sus criterios, adoptan sus decisiones. La primera tarea de los cristianos en la vida pública es contribuir a que exista el marco de referencia que permite que las ideas propias del cristianismo sobre la vida, sobre la familia, sobre el matrimonio, sean vistas con normalidad, con naturalidad, como un hecho natural. En el momento en que este marco de referencia se mueve y esta concepción cristiana no encuentra un buen acomodo, la batalla empieza a estar perdida. Sí, muy bien. Háblanos un poco, Joseph, de eChristians. ¿Qué es la plataforma eChristians que voy a mostrar en la pantalla ahora en este momento? No te escucho, Joseph, perdona. Digo que eChristians es una organización de encuentro de personas y grupos que tienen como fin llevar la concepción cristiana a la vida pública, entendiendo como concepción cristiana la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en todas sus vertientes. No solo en los aspectos que estamos hablando ahora, sino en otros más, en el orden pues de la ecología, en el orden del ámbito económico. eChristians nació porque contemplamos una debilidad del sujeto cristiano, que era su fragmentación y su posición subsidiaria en la vida pública, en la vida política. Fragmentación en el sentido de que los grupos cristianos podían ser cristianos o las personas cristianas, pero a la hora de opinar en términos políticos dejaban al margen este aspecto de la cuestión. Y también por el hecho de que situaban, consciente o inconscientemente, el criterio del partido o del interés político inmediato por delante de su concepción cristiana. Y esto es una debilidad estructural terrible, porque significa que la ideología acaba condicionando la manifestación de la fe. Y la fe se acaba acomodando a la ideología. Y entonces, si la ideología es, para simplificar, de derechas, pues vamos conduciendo la fe hacia paradigmas de derechas. Si la ideología es de izquierdas, pues 3/4 de lo mismo. eChristians nació para situarse por encima de este terreno y plantear una posición común. Con el paso del tiempo y la experiencia adquirida nos hemos dado cuenta que en realidad detrás de este fraccionamiento, detrás de esta supeditación a
lo que podríamos decir la visión mundana, la visión del mundo sobre la visión de la fe, hay una debilidad estructural del pueblo cristiano. Y que entonces la tarea fundamental es que el pueblo cristiano tome conciencia de su naturaleza como pueblo, que no es una idea abstracta o no es un lugar común, sino que es o tendría de ser una realidad encarnada en el momento presente y en la dinámica de la historia. Reconstruir el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, es una tarea esencial y sobre todo en un país como es el país de Europa. No podemos perder de vista que antes de llamarnos o que nos conocieran como cristianos, en nuestro nombre, uno de los primeros nombres, fue el de la Asamblea del Pueblo de Dios. De ahí sale la palabra iglesia, ¿no? De esta asamblea inicial. Bien, esto ha quedado muy perdido. Si no hay pueblo, no hay posibilidad de contribuir al relato cristiano, que en definitiva es el relato de la redención y el relato de crear las condiciones para facilitar que al final, cuando la historia se consume en sí misma, se realice el reino de Dios entre nosotros, pero que necesita de nuestra aportación esta realización final, que no es independiente de nuestra tarea. ¿Han logrado desde Christian aclarar el tema de la situación política quizás en su propio país, de manera que genere cambios en base a la ciudadanía de los que nos llamamos cristianos? Porque a veces hemos perdido esa capacidad y luego no manifestamos, no traducimos nuestra preocupación de doctrina social en un hecho político, como pudieran ser unas elecciones, dado que nosotros nos encontramos en ese momento actual. No lo hemos conseguido. Nuestra dinámica no es suficientemente fuerte como para transformar una dinámica general de la propia sociedad y sobre todo de la propia Iglesia. Es decir, Cristians no es nada más que una dimensión en este plano específico al que me he referido, de presencia en la vida pública, de una primera línea, digámoslo así, de este gran cuerpo que son los miembros de la Iglesia en España. Y esta dinámica no es favorable, entre otras cosas, porque hay un problema de fondo, quizá herencia del franquismo, quizá debido a otros factores, que es desde el punto de vista institucional cristiano, la política es percibida como un no lugar. No existe nunca una llamada a que los laicos se hagan presentes como tales laicos en la vida política y no hay, por descontado, un acompañamiento en este sentido. Y esto es una barrera muy importante porque hay una gran dificultad para encontrar sujetos presentes en esta vida política con los que hacer la interlocución, ¿no? Ha habido un retroceso en España muy claro y por eso es tan importante que los cristianos participen en la vida política, pero conscientes de que por encima de los colores de su partido debe existir una realidad mayor que es la de esta fe, y esta fe debe de ser acompañada por el conjunto de los cristianos y también por la institución eclesial. Si estas dos condiciones no se dan, mal asunto. Bueno, y nosotros aquí tenemos una campaña que se llama No votes por colores, vota por valores, porque precisamente se ha perdido este marco de referencia. Entonces me gustaría que nos expliques cómo va la política, tanto local en España como la política en Europa, a dónde se han generado grandes cambios que están degradando la moral,
la base que la sociedad tenía quizás hace 50 años, ¿dónde se generaron esos cambios que en Europa han sido quizás más caóticos y que todavía nosotros pudiéramos tener tiempo de ahorrarnos llegar ahí? Ah, es una cuestión muy amplia, ¿no? A ver si la resumo en 2 minutos. Una, la situación española yo diría que es en determinados aspectos, en otros no, claro. Pero en uno muy concreto yo creo que es peor que la mayoría de países de Europa, por ejemplo, peor que la francesa. ¿En qué sentido es peor? En estos países se ha producido el desarrollo de todas estas ideologías sobre la vida, sobre la concepción antropológica del ser humano, la perspectiva de género, matrimonio homosexual, toda esta serie de cuestiones. Pero, a su vez, ha dado lugar a la construcción de respuestas potentes. Es decir, no cabalgan solos, sino que se encuentran con otras unidades de caballería que muestran otras banderas y que compiten en el espacio público. En España esto no sucede. En España esto no sucede. Esto hace que España sea el país de Europa, quizá podríamos hacer alguna excepción, pero sería ya una cuestión de entrar muy en detalle, que no es el caso, quizá con Suecia, pero es el país de Europa donde la ideología de género se ha convertido a través de las leyes en una ideología de Estado. Y esto es una cuestión excepcional, ¿no? En el contexto general, venimos de una situación que arranca de mediados del siglo pasado, de los años 70, para situar una datación mítica, podríamos decir en mayo 68, donde se produce una ruptura que acaba transformándose por lo que podríamos llamar la liberación del deseo y las políticas de la satisfacción del deseo. La familia, el matrimonio es un elemento que oprime a las personas. La liberación de esto radica en la libertad de las relaciones sexuales. De estas corrientes surgieron, sobre todo a finales del siglo pasado y en este de una manera muy importante, todas las ideologías que se acaban concentrando en eso que llamamos perspectiva de género, que agrupa cosas muy distintas en un solo concepto, pero que tienen un eje común, que es la ruptura con la antropología del ser humano, con lo que hemos entendido como ser humano, no ya como cristianos, sino a través de la historia. Hay un proceso de desvinculación de la realización personal se lleva a cabo solo si se puede satisfacer el deseo, la pulsión del deseo. Y el primer motor es esta revolución sexual. Pero en los años 80 se produce otra segunda desvinculación en el terreno económico, que es la de la liberalización. La realización personal se traduce a través de que no deben existir límites para la ganancia, para conseguir bienes económicos. Es el gran proceso de regularización que se desarrolla entonces. Y estas dos grandes ondas acaban configurando me atrevería a llamar una cultura común, que es la cultura de la desvinculación, que es una afirmación de un hiperindividualismo. El sujeto no debe mantenerse bajo ningún caso condicionado por ningún tipo de vínculo, sea este personal, afectivo, colectivo, legal, tradicional, religioso. Lo que llamamos secularización no es nada más que el proceso de desvinculación en el plano religioso. Porque lo que ha de hacer el sujeto es conseguir su autodeterminación, y esto solamente se consigue si yo alimento y satisfago mis deseos. Y esta es la corriente principal en la que nos encontramos sumergidos. Y esto, y termino, determina
un problema muy grave, porque lo que tenemos enfrente es una construcción muy potente, seguramente la más potente a la que se ha enfrentado el cristianismo, porque es la traducción política colectiva de los deseos, también de los deseos sexuales, como ideología. Y esto nunca había sucedido. Pero claro, el deseo y estos deseos profundos, el de dinero y el de realización sexual, son tremendamente fuertes. Y ahí el cristianismo tiene muchas dificultades para confrontar de una manera realmente que le otorgue ventaja, que le permita mantener o ganar posiciones. No sé si me he explicado con claridad. Perfectamente. Joseph, tengo una pregunta, porque es de las cosas que me inquietan. ¿Cómo lograr que un candidato a cualquier puesto electivo logre realmente perder el miedo a definirse como un cristiano y que habla y actúa como cristiano y que entienda que a través del cristianismo, que el cristianismo es la única apuesta que hay para mantener una estabilidad social, demográfica, control del medio ambiente y también para que es la mejor apuesta que hay para la paz? Porque realmente tenemos miedo de enfocar esos aspectos como políticos desde el cristianismo, los políticos desde el cristianismo. Yo diría que la respuesta dependerá, claro está, del candidato y que tiene dos vertientes, ¿no? Hay una vertiente que es en la medida que, lo que decía antes sobre el marco de referencia, en la medida que hayamos construido un marco de referencia, que todo lo que apuntabas quede bien explicado, y esto requiere haber hecho un trabajo importante, por ejemplo, y no quiero alargarme y desviarme del tema, ¿no? La familia tiene una cuestión importante que se ha de destacar y que quizá no insistamos bastante, que es la dimensión afectiva, cómo se realiza la persona a través de la familia. Pero la familia es mucho más que esto. La familia es la base del funcionamiento de la economía, de una manera, en muchos casos directa, otros indirectas, a través de 7 funciones que desarrolla y que todas ellas, excepto una, la del ahorro y la de la inversión, las otras son exclusivas de la familia y que por lo tanto es una institución socialmente necesaria y además insustituible. Bueno, esto hay que llevarlo al debate, porque si ustedes, pero no cualquier tipo de familia, sino que para desarrollar estas funciones es necesario que esta familia cumpla, igual que, entre comillas, subrayo, entre comillas, igual que una empresa. No porque le pongamos el nombre de empresa a una determinada organización estaremos garantizando que funcione bien. Aquella empresa ha de cumplir una serie de condiciones, ¿no?, relacionadas con la productividad, pongamos por caso, o con la credibilidad de sus productos, etc. Pues la familia, para desarrollar una serie de condiciones. Por ejemplo, la de la estabilidad en el tiempo. En fin, lo sitúo como un ejemplo de estos aspectos de este marco de referencia, de este curso que hay que construir y que hay que hacer llegar. Pero después hay una segunda cuestión que pertenece al terreno de la estrategia política, que es que el político, con contadas excepciones, a lo que es sensible es al voto, claro. Entonces, un segundo campo es que el cristiano tiene mayores posibilidades en la medida que consigue ser creíble en la afirmación de que si vas por ahí tendrás recompensa.
Esto explica, y depende del sistema electoral, es más fácil con un sistema electoral como el que existe en Santo Domingo, es prácticamente imposible o muy difícil en un sistema electoral como el español, lo que podríamos llamar la sindicación de voto, es decir, organizaciones en red cristianas que consiguen agrupar por diversas motivaciones cristianos heterogéneos, pero que están dispuestos a dar su voto al candidato mejor colocado, porque después aquí interviene también otra segunda vertiente fundamental en la estrategia electoral, que es la utilidad del voto. Es decir, a veces no queda más remedio que dar la batalla testimonial y entonces la utilidad del voto pasa a un segundo nivel, pero digamos el manual lo que dice es que en primera instancia se ha de buscar el mayor acoplamiento posible de este planteamiento de voto con su utilidad, porque si no, en este proceso vas a perder a muchos cristianos en red que dirán, sí, cuéntame lo que quieres, pero a mí me interesa pues esta ley que va a hacer sobre el comercio y por lo tanto, o esta visión económica que tiene, y por lo tanto yo voy a votar por ahí. En este equilibrio estratégico entre estos factores que se mueven en este segundo plano, es donde también se juegan las cosas. Por lo tanto, construcción del proyecto cultural cristiano para el ámbito político y estrategia para conseguir la organización y concentración del voto. Bueno, nosotros hemos logrado aquí, Joseph, que como movimientos cristianos, tanto evangélicos como católicos, quizás hacer un poco de presión de política real en base a los números que tenemos. Somos un país que en teoría el 80% es cristiano, con una base de una sociedad creada en unos valores basados en el cristianismo. Son Dios, patria y libertad los valores que nos definen, y eso hace que el cristianismo, que somos además el único país con una Biblia en su escudo, una Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, con el texto de la verdad os hará libres. Entonces es muy difícil rebatir en ese sentido. Sin embargo, hemos asistido que políticas internacionales en líneas progresistas y globalistas han querido llevarnos al plano que ya Europa perdió, como decías. Allá en el sistema político de ustedes no pueden hacer lo nuestro, en que le decimos a los candidatos, pues no votamos por ustedes y la gente no vota. Y hemos logrado así, digamos, con esa sana presión ciudadana, no ha sido religiosa, ha sido ciudadana, en base a nuestro voto, frenar algunas cosas. ¿Qué consecuencias graves de estos cambios en la política prácticamente en España y Europa le ha traído a Europa como pérdida? Para nosotros ver si logramos frenarlo aquí también en este momento. Yo apuntaría dos, hay más, pero seamos razonablemente breves. Un inciso, yo creo que lo importante sería que Europa, por ejemplo, conociera la situación y resultados de Santo Domingo, más que vosotros conocer la situación de Europa, porque donde hay de tomar ejemplo es allí donde las posiciones todavía son sólidas. Bueno, hecho este inciso, ¿qué ha perdido Europa? Pues dos cuestiones que son muy evidentes. Una de ellas, la natalidad. Europa avanza a pasos acelerados a convertirse, en parte ya lo es, en un geriátrico. Y en esta carrera hacia el geriátrico, España tiene un lugar ventajosísimo. ¿Esto por qué sucede? Bueno, el aborto es tan grande que muerde de una manera importante ya la natalidad. En España casi significa 1 de cada 4 nacimientos, esto es mucho, más porque los nacimientos son pocos. El envejecimiento tiene graves consecuencias. El envejecimiento significa cambios en el comportamiento económico de la propia sociedad,
la mediana de edad en España es muy avanzada, está en los 45 o 46 años, y esto determina que ciertas decisiones cada vez se tomen en función de perspectivas distintas. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, la visión del riesgo no es la misma, la de una persona de 65 años que la de un empresario de 35, etc. Bueno, sabéis que hay economistas que determinan o que establecen que el problema máximo más difícil de combatir, que es el de la deflación, esta situación en la que vive el Japón más o menos desde hace más de una década, está conectada a este proceso de envejecimiento. Pues una consecuencia muy grave es el envejecimiento, y hay que explicar bien las consecuencias, porque si no uno se queda con la idea de que se viven más años, y eso está muy bien, pero es que no se trata de eso solo, se trata de todo lo que cuelga y que ya no va tan bien. Otra es, muy importante, la destrucción de la familia. Esto también tiene múltiples consecuencias, desde la reducción del rendimiento educativo hasta la pérdida de productividad. Atención aquí, para América Latina, no digamos ya para los países del área del Caribe, que penetraran estas dos concepciones que tienen estas consecuencias sobre la familia, el matrimonio y la natalidad, sería mortal de necesidad. Porque ¿cómo palía Europa este proceso? No lo frena, no lo evita. Lo frena, pero no lo evita. Sigue avanzando, pero más lentamente. Hay solo una respuesta, que es con incrementos crecientes de la productividad. Esto explica que países como Suecia lo soporten mucho mejor que España. O sea, Suecia puede permitirse, cada vez se lo permitirá menos, el lujo de tener la mitad de los hijos nacidos fuera del matrimonio, más de la mitad. En España esto representa la quiebra de una de las ruedas del carro. ¿Por qué? Porque el rendimiento escolar está en primer término en función de las familias. Un sistema escolar mediocre con familias con capacidad educadora, que no quiere decir, ya lo sabéis, hacer de maestros, sino guiar, conducir, impulsar, tiene mejores resultados que un buen sistema escolar con familias que no tienen esta condición. Esto es un hecho conocido desde los años 80 y los estudios de la relación entre capital humano y capital social. Pues bien, Latinoamérica en general y el área del Caribe en particular tiene, como España lo tiene a otro nivel, pero también lo tiene, un problema histórico con la productividad, y especialmente con la productividad total de los factores. No solo es la relación salarial, ni mucho menos. Su capacidad para soportar un trauma de un proceso de envejecimiento de la población y de una disolución de las familias sobre una estructura que en algunos aspectos ya es un poco débil, en este sentido, por razones históricas, sería traumático. Sería deslizarse por la pendiente del empobrecimiento, y lo que podríamos decir serían dos paradigmas del antidesarrollo. No sé si te respondió Luis Manuel, ¿está conforme? Muy bien, pregunta Kirsis, pero la puedes hacer, Kirsis, la pregunta tú. Abro el micrófono y digo perfectamente, me gustó mucho la explicación. Gracias. Joseph, mi pregunta para ti es ¿cómo podemos lograr en el laicado la dimensión sociopolítica de la fe? Que su testimonio y su fe se haga vida. Porque tú a través de Cristian me imagino que tendrán algunas estrategias, algunos métodos que podríamos nosotros incorporar aquí. Soy actualmente la coordinadora general de
la Institución Nacional de Instituciones Laicales Católicas, donde hay más de 65 movimientos, instituciones con una identidad católica, dentro de ellos varios de laicos en la vida pública, pero cada día vemos más divorciada esa dimensión en el cristiano, en el católico práctico. Práctico entre comillas. Esa es la pregunta. Y yo le agregaría ahí, Joseph, tu experiencia a través del Pontificio Consejo para los Laicos, ¿qué has visto que se ha podido empujar en ese sentido a los movimientos laicales católicos? Sí, porque había una propuesta de un congreso de laicos para este año que había anunciado el Papa Francisco, que creo que está en el espacio del diálogo y de la concertación de temas, pero está todo pospuesto por toda esta situación. Entonces, tal vez tú desde ese dicasterio, pues nos podrías edificar un poco más sobre eso. Abre tu micrófono, por favor, Joseph. Digo que yo ya no formo parte del dicasterio. El dicasterio del Consejo Pontificio para los Laicos se cambió hace 1 año y medio y pasó a ser el dicasterio para la familia, la vida y los laicos, Sí, todo junto. Exactamente. Entonces el Consejo de Laicos desapareció, no existe ya. No hay Consejo de Laicos. Tienes que escribirle a ¿cómo se llama? Wikipedia, que te sigue poniendo ahí. Bueno, Sí, no me he buscado nunca en Wikipedia, pero tomo nota y hago la corrección. Quizá haya más errores todavía. Sí, ya sabemos que es más amplio el dicasterio ahora. Sí. Al ser más amplio, yo no sé si ha perdido un poco la dimensión más política en el sentido aristotélico de la palabra, no en el sentido partidista, que es el que le acostumbramos a dar, ¿no? En el sentido de la construcción del bien común desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Entonces quizás era más evidente, porque había participación en ambos unos, entre asesores y miembros de pleno derecho, debíamos ser unos 60 y tantos de todo el mundo, y había personas con experiencias sociales y políticas muy importantes y por tanto muy enriquecedoras. Pero centrándome en lo que has planteado, yo creo que hay algunos, sigo diciendo que nosotros tendríamos de aprender de vosotros, no a la inversa, pero en fin, estamos aquí para lo que estamos. Yo creo que hay un hecho que no se puede perder, que es lo que decía antes de la condición de pueblo. Si las organizaciones católicas, orgánicamente relacionadas, no transforman esta organización en sentido de pueblo, esto acaba siendo una pura división, digamos, administrativa, sin carisma y con poco aliento. Esto lo hemos vivido donde estoy. Ser pueblo significa, en primer término, construir comunidad. Es decir, transformar la vida en común a través de los distintos carismas y especificidades, pero en una comunidad de vida, de experiencia. Tiene la ventaja que es una comunidad de memoria, es la memoria de Cristo, la memoria de la fe, pero esto transformarla en una comunidad de vida, por tanto, de compartir experiencias, de compartir acciones a través de la fe y también de celebración, me refiero litúrgica, y también la otra, y en este sentido de fiesta. Esto es lo que define una comunidad, ¿no? Memoria, vida, celebración y fiesta. Y esto es un pueblo pequeñito o grande, es pueblo en la medida que se reconocen, que hacen cosas juntos,
que celebran cosas juntos. Y esto es lo que hay que conseguir trasladar y vivir. Vivir la fe en esta comunidad de acción sería un primer hecho. Segundo hecho, una característica del cristiano llevado a la vida pública es, con excepciones, yo creo que evidentemente va por personas, pero también va por países y por iglesias, y es la formación. Hay una debilidad congénita en muchos cristianos para su acción en la vida pública. Hay que formar la fe, y hay que formar la fe en dos vertientes. La vertiente de los fundamentos, sin la cual no existe nada. El jugador de baloncesto o béisbol, ¿no? El béisbol es un deporte que no tenga unos buenos fundamentos, difícilmente será un crack. Pues los fundamentos, eso lo tenemos muy claro, y después las aplicaciones, es decir, cómo estos fundamentos se llevan a cabo en prácticas concretas, en circunstancias concretas, que puede ser el del aborto o puede ser el respeto y la acción para recuperar el equilibrio de lo creado. Hay multitud de aspectos que somos llamados, o la dimensión socioeconómica. El acompañamiento pastoral, que es importante, que esta es una función sacerdotal y una función de los pastores de la Iglesia, de los obispos, y el sentimiento de unidad. Yo diría que estos elementos son decisivos. La fragmentación cristiana es un problema que tampoco es nuevo. La Iglesia lo arrastra desde el minuto uno, ¿no? Pero que ha sabido superarlo, a veces con dificultades, pero lo han conseguido superar, y continúa siendo una dificultad notable. Comunidad, formación, acompañamiento, unidad, y el cierre de esto, que sería la acción conjunta, la unidad de acción, llámesele como se quiera. Blodel decía que la acción es portadora de sentido, y es cierto. La acción en sí misma suple multitud de discursos. Igual que en una familia, el testimonio del padre y la madre es infinitamente superior a las explicaciones que le haga a los hijos de cómo deben ser o comportarse. Bueno, y veo por aquí que una de las iniciativas que llevan es forumlibertas.com, que me pasaste la dirección. Sí, aquí estoy viendo, es una especie de revista en la que nosotros podemos también ver estos procesos que está viviendo Europa, España, desde el propio E-Christian, y por ejemplo en el área de la política podemos encontrar diversos artículos sobre la situación que se está viviendo. Lógicamente en este mundo globalista habría que agregar estas realidades. Aprovecho para presentarte esta plataforma Vota Bien. La hemos empezado a seguir, ¿eh? Sí. Sí, cuando buscas los candidatos, pues ahí están, ves las marcas que tienen y uno se da cuenta quiénes no están de acuerdo, por ejemplo, y sus partidos, las circunscripciones, y puedes filtrar quiénes sí, quiénes no. Vienes aquí y dices en el, por ejemplo, Distrito Nacional, pero en la búsqueda avanzada dice, yo quiero solo los que apoyan el derecho a la vida, la lectura de la Biblia, el rechazo a la ideología de género. Y cuando le das buscar, nosotros los cristianos, pues ahora tenemos una gran selección. Esto para mí ha sido un gran bien, porque, por ejemplo, esta chica, Leila Mejía, es una comunicadora de un gran canal, ha sido conocida como una comunicadora social, sin embargo nos sorprende con una candidatura y un diálogo bien apegado a la defensa de la vida, a la lectura de la Biblia en las escuelas, y así ahora tenemos una cantidad. Este chico, Tirso Rafael, acabo de entrevistarle ayer, tiene una propuesta tecnológica muy novedosa hacia los jóvenes, con una plataforma con miles de jóvenes que ha capacitado, es un comprometido en su parroquia,
y así tenemos candidatos católicos y cristianos, y cuando tú decides entrar, ves de dónde salen las pruebas y cuáles son sus propuestas, está todo alimentado. Yo creo que nosotros los cristianos, a través de estas plataformas, podemos colaborar perfectamente con que los valores que nosotros creemos que son los fundamentales en la sociedad colaboran. O sea, ¿quién puede rebatir el capítulo 8 de la doctrina social de la Iglesia en términos de la política, en el que la Iglesia nos llama a buscar el bien común para todos, no solo para los creyentes, sino para todos? Y no sé cómo verás tú desde el campo de la política esta aparente imposición que hacemos los cristianos, pero basándonos en nuestra propia ciudadanía, ¿no? Tipo San Pablo, que apeló al César como ciudadano romano. No, yo creo que es una buena práctica ciudadana, es decir, el voto tiene valor en la medida que es un voto informado. Y entonces cada ciudadano actúa de acuerdo con sus criterios. Facilitar información sobre la forma de pensar de los candidatos es fundamental para que una democracia sea madura. Y por lo tanto este es un servicio no solo a los cristianos, sino a la cualidad democrática del sistema. Podrían haber otros que hicieran, yo qué sé, sobre el tema del medio ambiente. En fin, este movimiento de una sociedad, de que existan organizaciones que lo que hacen es hacer del voto un acto exigente, un acto de calidad, esto es muy bueno y no solo, repito, es un beneficio para los cristianos. Lo que pasa es que esto que hacéis aquí y que es formidable, y os felicito, en España es imposible hacerlo, porque España tiene un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, hay grandes circunscripciones, algunas no tan grandes, pero, por ejemplo, la circunscripción de Barcelona o la de Madrid, cuando tú pones la papeleta, una sola papeleta, estás votando 34 diputados de una lista. Y tú no puedes modificar esta lista. No puedes combinarla con otras listas, ni puedes variar el orden. Porque entonces puede suceder que a ti te gusta mucho el candidato que va en el número 8 y sabes que probablemente no saldrá. Si pudieras marcar y hacer que subiera de posición, quizás saliera. Es un sistema absolutamente rígido que da lugar a un sistema partitocrático, porque ¿quién acaba decidiendo? Los aparatos de los partidos, que son quienes deciden la lista y sobre todo el orden que determina la posibilidad en salir. Por tanto, es igual el que candidato A piense esto o el otro, porque lo que configura todo es el partido y la lista, ¿no? En este sentido, esto es una ventaja. Es uno de los grandes males de España, el que ha convertido el país en un país donde el régimen partidista ha ahogado prácticamente todo. Tenía una lógica en su origen, no que era una buena lógica, es que después del franquismo los partidos eran muy pequeños, muy débiles, y una forma de reforzarlos era esto, listas cerradas y bloqueadas que daban fuerza al partido. Pero claro, de esto han pasado no siglos, pero sí muchos años y se ha deformado. Por lo tanto, es una iniciativa excelente y no sé en qué medida, porque ya digo que el sistema es radicalmente distinto, pero en alguna medida vale la pena copiarla porque es francamente muy buena. Bueno, aunque tiene el inconveniente de que no te imaginas cómo los postes de luz y todas las calles están llenas de afiches, pero hasta la taza es una cosa, es una política clientelar ahora porque todos quieren entrar y la cantidad son 1.300 candidatos a diputados para elegir 180. Y eso también eleva los costos que salen aquí en la República Dominicana del bolsillo de los impuestos. De nuestros impuestos se le da dinero a los partidos para que lleven los candidatos y todos quieren un pedazo de ese pastel. Y es una millonada que nos gastamos en eso. Bueno, le doy la palabra, ya veo que llegó José Armando Tavares, director del grupo Tomás Moro, después de su reunión. Gracias por estar aquí, José Armando. Y te presento a Joseph Miró y su iniciativa de Christian.
cristianos en la vida pública, pero ya me doy cuenta en lo que ha dicho, que es una presencia de los cristianos en la vida pública en otro sentido, porque allá le tienen un poco las manos más atadas a esa presencia, y nosotros tenemos aquí varios cristianos, el mismo hecho de José Armando Tavares dirigiendo una gran universidad tecnológica en un sistema partidario, manteniendo su vinculación como católico. Adelante, José Armando. Bueno, muchas gracias por la presentación, Giovanni. Gentilmente, la invitación y la presentación, porque el hecho de participar en este tipo de tertulias, pues enriquece mucho. Como bien decía Giovanni, señor Joseph, el Grupo Santo Tomás Moro es una iniciativa fundada por Monseñor Ramón Benito Lazo y Carpio hace ya 5 o 6 años, vamos a cumplir 6 años dentro de poco, cuyo objetivo fundamental es crear un espacio de encuentro, reflexión y estudio, espacio de encuentro y reflexión de laicos que tienen la vocación de hacer vida pública o que ya están haciendo vida pública, y a través, obviamente, de este espacio, hacer un aporte a la formación de los laicos para que puedan ordenar las realidades temporales a la luz del mensaje evangélico. Como bien decía Giovanni, en los momentos en que tuve la oportunidad de escuchar, porque como rector estaba ahora cerrando una reunión de consejo académico y no hay cosa que hable más que un académico. Entonces, pero sí me conecté y estuve escuchando algunas cositas entre tema y tema. La idea es que República Dominicana tiene una realidad muy particular. Nosotros somos una sociedad todavía muy cristiana, muy católica, muy de valores cristianos. Prácticamente el 85% de la población, 90% de la población dice manifestar una confesión cristiana. De ese 90, me parece, Giovanni, un 70 es católica, 20% de otras denominaciones cristianas, y obviamente eso se refleja en el en el marco legislativo a través de la Constitución y las leyes. Hay un artículo, por ejemplo, que creo que se discutió antes de yo activar la cámara y el micrófono. Hay un artículo que respeta la vida desde el momento de la concepción. O sea, hay un artículo constitucional, por tanto sería violatorio, un atentar contra la vida desde la concepción. Pero hay obviamente una presencia cristiana. Por ejemplo, la mayor parte de la educación, formación religiosa humana, es una asignatura que se da en el currículo de la educación preuniversitaria dominicana. Eso lo lleva a través de una alianza la Iglesia Católica, de hecho, o sea, y bueno, también las iglesias en sentido general. Y eso que sorprendió muchísimo al que es el actual secretario general y vicepresidente de la Comisión Pontificia para América Latina, el doctor Cariquiri, que es colaborador nuestro en el Grupo Santo Tomás Moro. Le sorprendió muchísimo eso cuando conoció que en este país somos de los últimos 5 países que tiene el aborto prohibido, penalizado en cualquier escenario en el mundo. Pero como muy bien decía Giovanni y algunos que hicieron preguntas y comentaron, esto está cambiando. Es decir, República Dominicana forma parte de una globalización no solamente en términos de bienes y mercancías, sino una globalización también en términos culturales. Y esas influencias llegan aquí, con agendas. Y me encantó el enfoque que usted le daba, doctor Joseph, a los temas, porque efectivamente el voto católico, que es el gran tema que tenemos, ahora mismo estamos viviendo, por ejemplo, una semana muy difícil. En política existe la campaña positiva, la campaña negativa, y existe la campaña sucia. Y estamos en medio de una campaña sucia muy dura, muy fuerte, donde se está difamando, creando campañas. Entonces, obviamente, eso al ciudadano de a pie, al cristiano, que es un ciudadano, está llamado a ser un buen ciudadano, como dice Don Bosco, el amigo de Giovanni, buenos cristianos, honestos ciudadanos, debemos ejercer el voto, como usted decía, de una manera consciente, informada. Eso requiere un esfuerzo general de todo el laicado, en términos de que hay que leerse los programas de gobierno, hay que hacer un discernimiento electoral en función del magisterio social de la Iglesia, pero un discernimiento implica un esfuerzo, implica una forma, un informarse y formarse.
Y esa llamada, nosotros tenemos una iglesia bendita, una conferencia de episcopado muy bueno, hay una carta pastoral de enero que Giovanni le ha dado muchísima difusión, que la verdad que es una obra de arte del magisterio de la iglesia local en términos de ayudar y acompañar a ese voto consciente católico. Y por primera vez, es mi opinión ya personal, por primera vez la iglesia cristiana en sentido general, pero sobre todo la iglesia católica, a través del liderazgo de Giovanni, del liderazgo de Kirsi, que también está presente en este foro, poco a poco eso se está trabajando con más seriedad. Es decir, cómo podemos participar. Un nivel de participación política es el votar, que es un deber fundamental en nuestra Constitución. Pero bueno, los cristianos tenemos una llamada desde el magisterio a ir más allá. Es decir, este voto no solamente debe ser ejercido, sino que tiene que ser ejercido, como ustedes han discutido antes de activar mi cámara y micrófono, con un nivel de conciencia y de información alta y un nivel de respeto. Me impresiona todo lo que usted ha dicho de explicando el modelo español. La verdad que también a veces hay que sentirse contento y tener autoestima como dominicano. Efectivamente, el hecho, en las últimas reformas electorales que hemos tenido, se ha permitido votar directamente por un candidato a senador, directamente por un candidato a diputado, directamente por un alcalde, directamente por un presidente. Eso da obviamente una serie de libertades y flexibilidades. Pero también, como decía Giovanni, confunde más todavía, porque en ese proceso de discernimiento, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo temas, bueno, no, el voto es secreto, pero cuando tú conoces a candidatos y tú sabes, y a veces te firman un documento diciendo yo soy pro valores, pero tú sabes que a veces uno no sabe qué va a hacer porque uno conoce al individuo en el ejercicio ya luego que tenga la curul, pero uno a veces tiene sus dudas. Pero nada, simplemente era eso. Quería en este minutito que me dio Giovanni para participar, agradecer la invitación a Giovanni. Giovanni está impulsando que Cristian y Grupo Santo Tomás Moro se acerquen. Ya me di cuenta, por lo que usted explicó, cuáles son puntos comunes, puntos divergentes, cada uno en su espacio. Pero aún así, Giovanni, creo que podemos, como tú quieres, hacer obviamente cosas en conjunto. Sí, a la medida que se vaya abriendo todo, pues ya vamos Correcto. viendo, y qué bueno que tenemos sinergia en grupos, y porque va a ser muy diferente, como decía, la realidad de lo que está viviendo Europa y de lo que está viviendo Joseph. Pero aquí hay mucha duda y le voy a lanzar esta pregunta capicúa, decimos aquí, difícil, antes que yo le pase la palabra a Mercy. Hay gente que dice, si tengo un candidato que apoya la vida, está opuesto al aborto, pero hay dudas sobre su integridad en temas de corrupción, mal manejo de algunos temas, entonces, ¿le voto o no le voto? ¿Por cuál nos vamos? Esa pregunta me la han hecho muchísimo. Bueno, es que fulano, sí, él ha dicho que es pro vida. Muy bien, bueno, pues entre un pro vida y uno que aprueba el aborto, me voy por el pro vida. Pero es que ese pro vida está comprometido. Entonces uno dice, bueno, pero es que elijo un dolor de muela de la muela derecha contra un dolor de muela de la muela izquierda. ¿Cuál dolor elijo? Tenéis mucha suerte, de todas maneras, de poder elegir entre el dolor de muelas que preferís. Esto es un paso muy importante, porque si no hay una usurpación del voto por parte de los partidos políticos, ¿no? O no, intervenía no para decir eso. Me gustaría si me pudieras enviar, Giovanni, la carta pastoral esta de los obispos. Ah, claro, enseguida, sí, muy bien. Es una carta que incluso nos dice a los laicos que debemos sobre 15 puntos tomar en cuenta antes de hacer la elección, cuestionarnos si de ese candidato nosotros sabemos esas 15 respuestas. Y es la verdad muy contundente, tanto para los candidatos políticos como para los propios votantes católicos, de si tienen el conocimiento. Por eso, como católicos y algunos organismos laicales hemos decidido apoyar a estos hermanos evangélicos con la plataforma Vota Bien,
Ahora mismo, mientras hablábamos, me escribía un candidato católico porque no ha podido acceder ni le han puesto su plantilla en la plataforma. Y lógicamente hemos hablado tanto de eso en las radios, en las redes, que la gente está entrando en la plataforma para ver los contenidos y ver. Pero eso hace también que se haya fragmentado el voto tanto. Yo tengo un diputado en una parroquia que entra con 2,000 votos, pero es que no sé si va a tener los 2,000 votos. Necesitaría 5 parroquias que tengan 400 personas que vayan a votar por él, las que están a su lado, y ya no sé si me dará tiempo. Y luego los 2,000 votos estará fraccionado en 7 candidatos. Pero esto formaría parte de lo que apuntaba antes en el sentido de la dimensión estratégica del voto. Es decir, una cosa que es necesaria es orientar sobre aquellos que responden a unos determinados criterios, pero hay que haber una segunda coordenada, que es, bien, y de entre estos, a igualdad o semejanza de criterios, ¿dónde está el voto útil? Porque si no, la máquina acaba quizás en algunos casos jugando en contra del propio interés, porque hace lo que decías, Giovanni, dispersar el voto en lugar de concentrarlo. Lo importante, evidentemente, es la concentración, ¿no? Bueno, terminamos con alguna pregunta de Mercy. Mercy, si quieres acotar algo antes de cerrar este encuentro. Bueno, decir que me siento contenta con algunos de los planteamientos que ha tenido nuestro invitado Joseph Miró, en el sentido de que como país estamos en algunas cosas favorecidos a la hora de poder tomar una decisión porque nuestro voto es directo, o sea, que sabemos a quién le estamos votando. Giovanni dijo al principio que yo competí en una ocasión como diputada por un partido pequeño, pero que tiene la característica de contener todos los valores que nosotros apreciamos, o sea, la defensa de la vida, de la familia, de la soberanía, de la ecología, o sea, de todos los temas que a nosotros nos interesan. De eso hace 10 años. Y en ese momento yo decía que yo era una mujer de fe y de acción, o sea, que como quiera, mis planteamientos tenían que ver con eso. Pero hace 10 años, eso no era un tema importante, en absoluto importante. Entonces yo creo que lo más importante de estas elecciones es que hemos logrado en solo 10 años, que es poco tiempo, colocar estos temas como temas importantes en la campaña, al extremo de que dijimos al principio que los candidatos incluso presidenciales han tenido que pronunciarse con esos temas porque saben que hay un nicho de votantes que esos temas les interesan. Entonces yo creo que solamente el haber logrado, desde lo que yo conozco, en 10 años solamente, colocar esto como temas importantes, para mí es un logro enorme. ¿Qué fallo tenemos fundamental? Usted lo ha mencionado también, el hecho de que tenemos tantos buenos candidatos alineados en esa misma consigna, que el peligro es que nuestro voto se va a dispersar tanto que posiblemente, y quiera Dios que no sea así, a lo mejor ninguno logre ganar. ¿Por qué? Porque estamos dispersados en tantos votos de gente tan buena dentro de una misma circunscripción que los votos duros políticos, esos no piensan en nada, esos van a votar por sus candidatos, sean lo que sean y hagan lo que hagan. O sea que esa es una parte negativa. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy específico, que es el caso de la senaduría del distrito, donde básicamente son 3 candidatos. Una candidata totalmente progres, que se supone que no deberíamos ni siquiera de tomarla en cuenta a la hora de tomar una decisión, porque es una candidata que ha dicho públicamente, reiteradamente, que está de acuerdo, por ejemplo, con la despenalización del aborto, que habla de diversidad, habla de tolerancia, de todos los términos que todos conocemos y sabemos lo que significa. Aunque tal como usted ha dicho, están enmarcados en los derechos. Entonces son los derechos, ¿verdad? Bueno, digamos que esa candidata no deberíamos ni siquiera de tomarla en consideración. Sin embargo, hoy mismo en un chat al cual yo pertenezco de gente católica, te mandan una conversación
de un laico, yo no lo conozco, a lo mejor es muy conocido, pero yo no lo conozco, donde dice que un católico puede votar por un candidato que haya públicamente hablado de aborto porque puedo tomar en consideración otra cosa más importante. Yo contesté, bueno, si este video cae en manos de quien nosotros sabemos, tiene el mejor argumento para combatir a los dudosos católicos, que todavía los hay, realmente los hay. Entonces, yo pienso que nosotros, dentro de 4 años, los que estén vivos, yo espero en Dios estar viva, tenemos que programar mejor, no permitir que esté pasando lo que está pasando ahora y el temor que tenemos los que uno ha participado un poquito. Por ejemplo, en la misma senaduría nosotros tenemos 2 candidatos, aparte de la que mencioné. Uno que ha sido siempre pro vida, por el hecho de formar parte del partido que hemos mencionado, familiarmente, siempre pro vida. Y otro que a partir del año pasado dice ser pro vida. Yo no lo pongo en duda, no tengo elementos para ponerlo en duda. Sin embargo, crea la duda en el votante de que los dos son pro vida, me decido por el que más me gusta. Eso es algo que nosotros quizás para las próximas elecciones lo tenemos que trabajar en conjunto, porque caemos en lo mismo. La división del voto en una plaza tan importante como es el caso del Distrito Nacional, pudiera ser que la candidata que no queremos en conjunto que gane, pero la dispersión de 2 votos que son providas hace que una, que es exactamente lo contrario, tenga todas las posibilidades de ganar. Es decir, que algo para mí fundamental en las próximas elecciones es que realmente nos unifiquemos en decisiones fundamentales. Gracias y muchísimas gracias por transmitirnos las buenas y las malas experiencias de España. También me alegró mucho ver que usted formó parte de los que descubrieron toda aquella trama de las clínicas del doctor Carlos Morín, exacto, porque en ese tiempo yo era muy activa dando charlas, todavía lo sigo siendo, dando charlas de aborto, y yo tomaba como ejemplo ese caso de las clínicas del doctor Morín en España y de cómo luego la recordada ministra Aido dijo, bueno, pero si el problema es que no es legal, vamos a legalizarlo. Y entonces lo legalizaron. Y aquella frase famosa de ella de que sabemos que es ser humano, pero no sabemos si es persona. Increíble. Muchas gracias, Joseph y yo. Muchas gracias. Además de que muchos preguntan, Joseph, ¿y no será que tendríamos que hacer un partido católico con la cantidad de personas que ahora tenemos preparadas? O sea, aquí ya vemos 3 secretarios ejecutivos de la Conferencia Episcopal Laico, José Armando, director del grupo, Tomás Moro, Luis Manuel, que forma parte de una estructura, digamos, política, y escritor. Entonces la incidencia en la que pudiéramos llegar, y si nos unimos y hacemos un partido, pero yo no sé, yo te soy sincero, le tengo un poquito de miedo a que terminemos yéndonos hacia un lado y no cooperemos porque nos contaminemos con alguna de estas políticas. Pero vosotros ya tenéis experiencia histórica de un partido demócrata cristiano. Yo conocí al partido, sí, pero lo que se queda llamaba de Partido eso, Revolucionario Social Cristiano. No, reformista, no Partido bien. Reformista Social Cristiano. Reformista social. Hablo de muchísimos años, de muchísimos. Sí, Ya. está, pero muy disminuido. Bueno, tenéis una experiencia, vosotros sabréis si conviene o no. Mira, el partido tiene una ventaja y tiene muchos inconvenientes, pero un partido acaba respondiendo a 2 cosas previas, y lo importante es tener estas 2 cosas, y entonces si se tienen, se puede decidir si es mejor una única organización política o incidir sobre varias. Estas 2 cosas son tener un proyecto cultural para el país, tener un relato, lo que hemos estado hablando antes, no lo voy a repetir, y constituir una corriente social organizada dentro del país. El cristianismo como corriente social organizada, que no es política,
que es cultural, que es social, que es ecologista, que es una serie de cosas. Entonces, la vertebración final de esto acaba siendo un partido político, o no necesariamente. Pero el partido político, por el hecho de llamarse partido político, pero no tener construido este proyecto cultural, este marco de referencia que ofrecer a la gente en términos positivos, y no tener organizada esta corriente social, en principio poco aporta. Así es poner en castellano una expresión que creo que debe ser conocida, y es poner el carro delante de los bueyes. Se empuja mal, ¿no? El carro va detrás de los bueyes. Pues es lo mismo, los bueyes son estas dos piezas, el carro es el partido o la fórmula política que por razones estratégicas se considere más útil. Es puramente instrumental, creo. Muy bien, y para que vean cómo nosotros, además, desde nuestra propia identidad católica, le pido a Kirsis que presente una gran iniciativa que haremos este próximo sábado, porque estamos en el plano de la acción, pero también de la oración. Adelante, Kirsis. Así es, hoy se termina todo lo que es la campaña política en nuestro país, pero nosotros pretendemos el sábado hacer una gran jornada nacional de oración por las elecciones. Nos hemos reunido desde UNILCA, la Unión Nacional de Instituciones Laicales Católicas que te mencioné, como una iniciativa de la renovación carismática católica dominicana en la Conferencia del Episcopado Dominicano. Haremos 7 horas de oración desde las 10 de la mañana hasta las 5. Habrá participación de todas las diócesis, porque hay una UNILCA en cada una de las diócesis, y los representantes dirigentes de las diferentes instituciones pues estarán en torno a esa carta que Giovanni te va a enviar, a esa carta pastoral que nos dieran nuestros obispos a principio de año, en enero, reflexionando y orando para que motivar a que haya un voto consciente y responsable de toda nuestra ciudadanía y de todo nuestro laicado cristiano. Es un aporte que estamos haciendo ya al final de la jornada y que esperamos ver los frutos, que se mantenga ese clima de paz al finalizar esta jornada, porque ciertamente hay muchas tensiones y queremos que las decisiones del pueblo, la democracia, sea la que salga favorecida. Gracias, Kirsi. Bueno, pues vamos a accionar y en este llamado final de este encuentro es saber también la importancia de que es verdad que Dios elige presidente, pero lo hace con nuestro voto. Ahora quiere que nosotros pues tengamos una presencia ejerciendo lo que todavía aquí podemos en un sistema democrático. Realmente, como hemos estado insistiendo, no hacemos un voto religioso. Aunque yo recite el Salmo 21 en la mesa electoral, no me van a dejar votar por eso. Ahora, si saco mi cédula de identidad electoral, entonces sí podré ejercer un voto. Pero ¿cómo lo hace un creyente? ¿Cómo busca en un candidato qué cosas para él elegir? Ciertamente, como decía José Armando, a veces la llevamos difícil. Elegir un mal menor, como dice el catecismo. Sin embargo, la Iglesia nos ha dado parámetros a través de la doctrina social de la Iglesia, que por cierto necesitamos fortalecernos muchísimo en el conocimiento de la doctrina. Cuando lees el capítulo 8, que tiene 35 páginas, te das cuenta cómo la Iglesia se ha dedicado a estudiar este fenómeno social, este campo de estudio social, como lo es el servicio al bien común a través de la política, y cómo hay respuesta para los que quieran actuar en el campo de la política para ejercer ese bien común hacia la sociedad, pero también yo como ciudadano al momento de elegir a quien quiero que me represente y que luego esa representación sea real. Nos estamos jugando un futuro que, mirando a lo que nos contaba Joseph, pudiéramos ahorrarnos ciertas cosas. Si República Dominicana tiene que ser ese pequeño país del mundo tipo lo que decía el profeta Isaías, que un niño va a guiar a todo el mundo, puede ser República Dominicana. A mí no me importa ser el último país, lo diré con orgullo, que mantenga cerrado este engaño que han hecho vendiéndolo como derecho del aborto, y que ahora en una sociedad envejecida como España y Holanda y los países de Europa, pues el otro punto de engaño es la eutanasia, y ya la tenemos ahí, como decíamos en la entrevista anterior,
a la puerta cercana nuestra en Canadá, en Estados Unidos. Así que tendremos tiempo de mantener una sociedad equilibrada y que no se desquicie, porque España, aunque intente llenarlo de españoles, no fabrica un hijo en 4 meses, 6 meses. Un hombre productivo para la sociedad es a los 20 años. España tendrá que esperar 20 años si empiezan a tener hijos ahora y los españoles no quieren ni casarse, generando una problemática que todavía aquí no la tenemos. Incluso he encontrado en los escritos de Joseph Miró cómo lo pone a nivel dramático de que sin la familia no podrá haber una transformación social que pueda enmendar esto. Si aquí todavía podemos mantener una sociedad basada en estos valores familiares en general, pero con un porcentaje y una caída que va cada vez más rápido, con la sombra de unos movimientos globales que tienden, como nos explicaba Joseph, a destruir la familia, con un plan globalista en el que entran incluso empresas, organismos, Planet Parenthood, presidentes, ONU, etcétera, pues nosotros tenemos una gran herramienta social, ciudadana, que se llama las elecciones. Que sirva este conversatorio de hoy para todos los que nos han mirado, para nosotros concientizar, poner en alerta que primero, el que no va a votar comete pecado de omisión si es creyente católico. Y nos damos en el pecho en la misa cada vez que vamos por ese gran pecado de omitir el bien. Como ha dicho el Papa Francisco, omitir un bien tiene un grado de gravedad tanto como hacer el mal. Por lo tanto, está en nuestras manos ejercer no solamente un derecho, sino un deber ciudadano antes de que perdamos. Aquí podemos elegir personas. España tiene que ser una lista y no lo ha cambiado. Nosotros podemos mantener un sistema en el que podamos introducir sin fraccionar. Como decía Mercy, quizá nos haga falta para las próximas elecciones, un par de años antes, sentarnos a dar más formación, que el grupo Tomás Moro empiece a prepararse para las elecciones en 4 años, porque estas nos llegaron rapidísimo. Y es que van a volver y cada 4 años elegiremos y elegiremos. Pero si podemos mantener las estructuras en las que conviene y preparar los candidatos que surgen de nuestras iglesias, y estos candidatos no son candidatos religiosos, también son ciudadanos, tienen propuestas que no son solas religiosas, como he hablado con algunos candidatos, que serán los diputados y senadores de los propios enemigos que nos adversan, de los grupos de homosexuales, que la iglesia también por ello pide derechos humanos. Y el Papa Francisco ha sido claro en que no se rechaza al pecador, como lo vemos nosotros, un pecador, y lo tenemos, y tenemos incluso pastorales de seguimiento a estos grupos. Somos nosotros las iglesias las que acogemos a las mujeres que abortan porque los grupos feministas no las acogen. ¿Y dónde se curan de los impactos de estas situaciones? Es solamente Jesucristo que las cura. La psicología a veces la cura, pero no siempre, y definitivamente los grupos progresistas las dejan solas, y lo peor, los que llegan a los congresos ni siquiera tienen el conocimiento de lo que estos procesos realmente son, sino que votan por ellos por imposiciones partidarias y por ofertas económicas. Somos nosotros los grupos que tenemos que explicarles a ellos cómo es el procedimiento de un aborto, y es lo más violento que hay para una mujer. Y cuando ves a un médico que propone el aborto, esa sociedad de médicos que decía Mercy, católicos, le explica desde la ciencia médica en los espacios médicos cómo la ciencia hace tiempo demostró que hay vida en un embrión desde el mismo momento de la concepción. Que sirva este encuentro para eso. Joseph, agradecerte de verdad que hayas sacado el tiempo desde España. Contamos contigo y de verdad me gustaría ver esa unión entre Tomás Moro y Cristian. Pues al revés, gracias a vosotros porque me ha dado la oportunidad de conoceros del trabajo magnífico que hacéis todos, y yo creo que es importante que sí, que nos relacionemos y que tengamos una red de organizaciones católicas en el ámbito español, latinoamericano, porque aunque los países son distintos, las experiencias y determinadas acciones dan para un aprendizaje común, y esto sería realmente muy bueno. No, además porque fíjate que la doctrina social de la iglesia, estamos hablando no de una doctrina dominicana, sino de doctrina universal. Quiere decir que cuando tú me puedes hablar de doctrina universal, o José Armando, o Kirsi desde la Comisión Nacional de Laicos, o Mercy desde la Comisión Nacional de la Vida, yo desde Ecología Integral, Luis Manuel incluso también es agrónomo,
y creo que tú también tienes capacitación en agronomía, Luis Manuel, se deben poner también de acuerdo. Entonces, estamos hablando de doctrina universal. Muchas gracias a todos. Gracias primero a Joseph, José Armando, Kirsis, Mercy y Luis Manuel, y a todos ustedes que han sido testigos de este conversatorio. Como decía, si lo vio antes de las elecciones, que esto sirva para que usted pueda tomar una buena decisión. Si lo vio después, que conste que en la historia este grupo de laicos quiso incidir en que usted haga un voto consciente. Le invito nueva vez a, si está mirándolo antes de las elecciones, consulte votabien.org.net para que así usted se haga el juicio. Usted va a votar usted solito en una cabina. Usted va a tomar la decisión, así que hágalo en conciencia. Así que un saludo a todos y bendiciones.